¿Qué? ¿Qué escribo aquí? Mirando hacia acá. Yo no soy zurdo. ¿Por qué así no? Watch out for the hitman. Watch out. Hello again, very pleased to show you one more video on how to learn very quickly, really fast, and really easily. Let's get down to business. Normalmente cuando queremos aprender los tiempos verbales nos toma 2 años y eso es lo que más o menos un instituto demora para enseñárnoslo. Acá vamos a ver todos los tiempos verbales, muchas combinaciones, varios trucos, varias técnicas, cosas que obligatoriamente tengo que tener en cuenta cuando quiero hablar en inglés. Este es uno de los puntos que no puedo obviar cuando se trata de estudiar gramática. Es indispensable. Sin esto va a ser muy difícil que llegues a entender bien el inglés y lo llegues a manejar. Así que manos a la obra. Tengo entonces el tablero dividido en 4 partes. En cada una de esas va a haber una forma de los verbos. Aquí vamos a tener los tiempos simples, aquí los progresivos, aquí los perfectos y aquí los perfectos progresivos. En estos 4 cuadros digo prácticamente todo lo que hago, lo que hice, lo que haré, lo que haría, lo que había hecho, lo que habré estado haciendo. Todo lo que puedo hablar de mi vida se puede resumir aquí, en estos 4 cajoncitos. Otra cosa a tener en cuenta importantísima es que cada uno de estos cajones va a tener lo mismo: presente, pasado y futuro, presente, pasado y futuro, presente, pasado y futuro y presente, pasado y futuro. Pero obviamente en diferentes formas. También son importantes otras 4 cosas a tener en cuenta. Que toda frase que diga se dice en 3 formas: declarativa o afirmativa, negativa y pregunta. No importa el tiempo, siempre va a ser lo mismo. También puedo hacer preguntas negativas, pero eso entra entre la categoría de preguntas. Segunda cosa a tener en cuenta son los auxiliares. Sin los auxiliares el inglés prácticamente no existe, no lo manejaría, no hay comunicación. Los auxiliares en el inglés es algo absolutamente indispensable, así que tengo que tener mucho cuidado con eso. Tercera cosa es que en español yo puedo decir: ellos estudiaron hasta tarde en la biblioteca, hasta tarde estudiaron ellos en la biblioteca, ellos estudiaron en la biblioteca hasta tarde y en la biblioteca estudiaron ellos hasta tarde. Para el caso del inglés vamos a escoger siempre ellos estudiaron en la biblioteca hasta tarde. Ese va a ser el orden de nuestras oraciones, no nos debemos salir de él. Y el cuarto punto importantísimo va a ser la tercera persona del singular, el he, she, it y todo lo que eso represente. Recuerda que es lo único que cambia al conjugar en el inglés. Esto no tiene por qué ser complicado, realmente lo hace mucho más fácil, ya que en español tenemos una conjugación casi que para cada una de las personas. En inglés solamente hay 2, en el presente simple. En el pasado solamente tenemos una excepción, el verbo to be, pero en el resto siempre va a ser una sola. La única que tenemos que tener en cuenta es el presente simple. En todos los cuadros vamos a tener presente, pasado y futuro. Siempre se repetirá lo mismo para todos. Pero este presente, pasado y futuro me habla de las cosas que hago, que hice y que haré. De las cosas que estoy haciendo, que estuve haciendo y que estaré haciendo. De las cosas que he hecho, había hecho y habré hecho. Y aquí de las cosas que he estado haciendo, había estado haciendo y habré estado haciendo. Entonces vamos a tomar el verbo hablar y lo vamos a conjugar en todas las posibles formas. Empezamos por esta caja que habíamos dicho que eran los tiempos simples. Entonces aquí vamos a tener presente, pasado y futuro simple. Vamos a conjugar el verbo hablar, speak, en prácticamente todas las formas posibles. Acá tengo 2 formas de conjugación, con I, primera persona, y con he, que es tercera persona, para que podamos tener en cuenta eso de la tercera persona. Va a ser la única vez en la que va a cambiar este verbo, speak, en la tercera persona, que puede ser he, she o it, la tercera persona. Entonces ten en cuenta la S. Y aquí ya simplemente aplicar entonces la regla para la tercera persona del singular. Lo que haga aquí con el resto de tiempos aplica igual para cualquiera de las personas. Solamente tenemos que tener cuidado es en el presente simple. Recuérdalo. Y el pasado, al ser regular, he spoke. I speak, he speaks, he spoke en el pasado. Vamos a agregar un tiempo que normalmente no usamos mucho, no lo repasamos mucho, que sería used to speak. Y lo pongo acá porque de aquí en adelante vamos a utilizar el verbo en la misma forma. Ya tenemos entonces presente simple para primera y tercera persona de singular. Tenemos el pasado, tenemos el solía, acostumbraba a, he used to speak. Es muy fácil porque lo único que me tengo que aprender en este tiempo es used to, la expresión used to. Cualquier cosa que quiera decir que hacía en el pasado, yo solía, yo acostumbraba a viajar, yo acostumbraba a caminar. He used to, I used to walk, I used to travel. Entonces ahora tenemos el futuro con going to. Pues el futuro con going to consta del to be,
y la expresión going to. Entonces, él va a hablar, que en español traduciéndolo literalmente sería él está yendo a hablar. Puedes utilizar esto para ayudarte a recordar más. He is going to speak, she is going to speak, they are going to speak. Él va a hablar. Si quiero decir voy a hablar, pues ya saben, tengo que poner el to be. I am going to speak. I am going to speak. Y también tengo el futuro con will. He will speak, él hablará. También aquí con este puedo utilizar en lugar de is, el pasado que sería was. Was. Él iba a hablar. Ya no digo él va a hablar, sino él iba a hablar. He was going to speak. Lo mismo para todas las personas. Yo, I was going to speak. Ellos iban a hablar. They were going to speak. Tú ibas a hablar. You were going to speak. Tú ibas a decir algo. You were going to say something. You were going to travel. You were going to do it. Tú ibas a hacerlo. Entonces tendríamos acá el futuro con going to y el pasado con going to. Was going to is going to. Ahora ya no quiero decir él hablará, sino él hablaría. Would. He would speak, yo hablaría, I would speak, ellos hablarían, they would speak. Recuerda que aquí en adelante no importa cuál sea la persona, siempre se va a utilizar la misma conjugación. No hay por qué preocuparme con el uso de estos auxiliares porque siempre se va a repetir lo mismo. No importa qué persona o qué pronombre sea. Él debería hablar. He should speak. Él tiene que hablar. Dos formas. Must o has to. Aquí tendría que tener cuidado también si utilizo el pronombre I, porque aquí sería I have to. Tengo que hablar, I have to speak. Él tiene que hablar, he has to speak. Pero para las demás personas va a ser have. Para la tercera al singular, has. He may o might, can y could. Y también puedo utilizar estos verbos combinados de los que hablábamos en el video acerca de cómo hablar combinando verbos. Likes, a él le gusta hablar, o él quiere hablar, o él necesita hablar. Todos estos que van con to. Él quiere hablar, he wants to speak. Él necesita hablar, he needs to speak. Y él ama hablar, he loves to speak. Y él odia hablar, he hates to speak. ¿A qué modo dije que pertenecía entonces este? Progresivo. Acá tenemos los tiempos simples, acá los progresivos, acá los perfectos y acá los perfectos progresivos. Entonces lo primero es que si acá tenía para todos hablar, acá voy a necesitar tener siempre hablando, porque este es el equivalente, el ing en español, al ando y yendo del inglés. Entonces, primera cosa para los progresivos es que el verbo vaya con ing, progresivo o continuo, también le podemos llamar. Segunda cosa que necesito es que haya to be, que al pronombre I le corresponde am. I am speaking, you are speaking, he is speaking, she is speaking. Aquí teníamos él habla, acá tenemos él está hablando, he is speaking. Acá teníamos él habló, entonces acá en pasado va a ser él estuvo o estaba hablando, he was speaking. Entonces acá teníamos yo hablo, acá tenemos yo estoy hablando. Allá teníamos él habla, él está hablando. Él habló, aquí él estaba hablando o él hablaba. He was speaking. Allá tenemos él solía hablar. Aquí podría ser él solía estar hablando, pero no es algo que vayamos a utilizar mucho, entonces vamos a omitirlo. Pero igual es he used to be speaking. Él iba a hablar. Aquí va a ser él iba a estar hablando. No es tan común, pero sin embargo lo coloco ahí. He was going to be speaking. Como por ejemplo para la frase se suponía que él iba a estar hablando. He was going to be speaking. Y de aquí en adelante con los auxiliares utilizaremos el be antes del speaking. ¿Por qué el be en esa forma? Porque cuando tengo un auxiliar el verbo no se conjuga. Recuerda, es una regla importantísima del inglés. Siempre que tenga un auxiliar el verbo no se conjuga, por eso el be va a estar en su forma base. Entonces, él hablará, él estará hablando. Él hablaría, él estaría hablando. Él debería hablar, él debería estar hablando. Él tiene o él debe hablar, he must speak. Tiene o debe estar hablando. He must be speaking. Estoy haciendo una suposición. Recuerda, este must en los tiempos simples significa obligación, pero en los demás tiempos indica más una suposición o una inferencia. He must be speaking. Él debe estar hablando. Él tiene que hablar, él tiene que estar hablando. He has to be speaking. Él puede que hable o él de pronto hable, él de pronto o él
pueda que esté hablando. He might be speaking. Él puede hablar, él puede estar hablando y él podría hablar, él podría estar hablando. Él debería estar hablando. He should be speaking. Él debe o tiene que estar hablando. He must be speaking. Él tiene que estar hablando. He has to be speaking. Él puede que esté hablando. He may be speaking or he might be speaking. Él puede estar hablando. He can be speaking. Y él podría estar hablando. He could be speaking. Este may recuerda que indica más posibilidad, mientras que este can indica más como la habilidad física, pero también lo puedo utilizar para posibilidad. Este may y este might es más cuando uno en español dice tal vez, de pronto, a lo mejor, puede que, de repente, de más que. Así como en los tiempos progresivos era obligatorio tener siempre el verbo principal en ing acompañado del verbo to be para que fuera tiempo progresivo, en este es obligatorio también tener el verbo principal, pero no en ing, sino en hado, ido, en el pasado participio, que en este caso va a ser spoken, y el auxiliar no va a ser el verbo be, sino el auxiliar va a ser el verbo haber, have, que también es tener. Entonces, pasemos a ver cómo se nos da esta combinación. Si arriba tenía yo hablo o él habla, acá tenemos yo he hablado. I have spoken. Si arriba teníamos él habla, aquí tenemos él ha hablado. He has spoken. He has spoken porque es tercera persona del singular. Y para todos los demás con auxiliares, así como en nuestro segundo cuadro, en los auxiliares teníamos el be, aquí va a ser siempre el have. Y no tengo que preocuparme por si está en pasado o está con el has, porque simplemente cuando tengo un auxiliar que dice del verbo principal, que no se conjuga, toda la regla va en el auxiliar. Entonces, él hablará se convierte aquí en él habrá hablado. He will have spoken. Él hablaría, aquí sería él habría hablado. He would have spoken. Arriba, él debería hablar, aquí debe ser él debería haber hablado. Él tiene que o debe haber hablado. Él tiene que, he has to have spoken. Él tiene que haber hablado. He may have spoken. Él debe o puede que haya hablado. Él podría haber hablado. He might have spoken. Él puede haber hablado. He can have spoken. No es muy común. Es mucho más común esta. Esta realmente se utiliza muy poco en el inglés. He could have spoken. Si se usa, él pudo haber hablado o él podría haber hablado. Lo mismo podría agregarle otros verbos como en combinación de verbos. Él necesitó haber hablado. He needed to have spoken. A él le gustó haber hablado. He liked to have spoken. A él le encantó haber hablado. He loved to have spoken. Ahora seguimos con los tiempos perfectos, pero con un agregado que es perfecto progresivo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando un tiempo es progresivo necesitamos ing para que sea como en español ando, yendo. Entonces nuestro verbo que es hablar nos queda speaking, hablando. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta en estos tiempos perfectos progresivos es que si es progresivo necesita de un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que necesitan los tiempos progresivos para que me quede ando, yendo? Pues al igual que en el español tengo que decir estoy comiendo, están yendo, está viajando, el verbo to be. Tercera cosa, como es un tiempo perfecto nos dice que el verbo tiene que ir en pasado participio, o sea, hado, ido. Por lo tanto tenemos estado hablando, been speaking. Y cuarta cosa es que para que el tiempo sea perfecto necesitamos ¿qué auxiliar? Have. El auxiliar have. Entonces, en español, yo he estado hablando. En inglés es exactamente lo mismo. I have been speaking. He estado hablando. Él ha estado hablando es... ¿Cuál es nuestro auxiliar have para la tercera persona del singular? Has. Al igual que tener, él tiene. Él ha. He has. He has. Él ha estado hablando. He has been speaking. Y con los auxiliares que decíamos acerca del verbo, que cuando tengo auxiliar, el verbo no se conjuga. Aquí teníamos el habrá hablado, aquí tenemos el habrá estado hablando. Aquí teníamos el habría hablado, aquí tenemos el habría estado
hablando. Aquí tenemos el debería haber hablado. Aquí tenemos el debería haber estado hablando. Él tiene o él debe haber hablado. Él debió haber estado hablando. Él tiene que haber hablado. Él tiene que haber estado hablando. Él puede que haya hablado o él de pronto haya hablado. Él de pronto haya estado hablando. He may or he might have been speaking. Él puede haber hablado o él pudo haber hablado. Él puede haber estado hablando y él podría o pudo haber estado hablando. Entonces tenemos todos los tiempos verbales que prácticamente todas las conversaciones que tenga no se van a salir de acá, de estos tiempos. Nos faltaría la voz pasiva, eso es para otro video. Igual esa voz pasiva les quedará tan clara como esta, estoy seguro. La voz pasiva es importante, pero no tan importante como esto que tenemos acá. Igual con eso se pueden defender perfectamente. Aquí en los perfectos, un detalle adicional que es el pasado. Él había hablado, solamente el auxiliar had. Recuerda, no lo puedes utilizar con esto porque cuando hay auxiliar, este verbo no se puede conjugar, tiene que ir en su forma base. Entonces, él ha hablado, he has spoken, en pasado va a ser él había hablado, he had spoken. Es exactamente lo mismo aquí. Él o yo he estado hablando. Al colocar el auxiliar en pasado, queda yo o él había estado hablando. He had been speaking. Entonces, para resumir, aquí tenemos presente, pasado, futuro, presente, pasado, futuro, presente, pasado, futuro, presente, pasado, futuro. Aquí hablo de las cosas que hago, hice y haré. Aquí de las que estoy haciendo, estuve haciendo y estaré haciendo. Aquí de las cosas que he hecho, había hecho y habré hecho. Y aquí de las cosas que he estado haciendo, había estado haciendo y habré estado haciendo. Y tengo todos los tiempos verbales del inglés, lo que normalmente se ve en 2 años, explicado en este corto tiempo. Suscríbete, comparte, dale like, que a ti no te cuesta nada y a mí me sirve muchísimo. See you later. Bye bye. Watch out for the hitman. Watch out.